Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Los sionistas son expertos en crear relatos para lavarse la cara y justificarse por las atrocidades que han cometido y cometen en el proceso de colonización de Palestina. Seguramente, muchos de vosotros habréis escuchado a Netanyahu y a distintos voceros sionistas decir que el ejército de Israel es el ejército más moral del mundo. Pero esto es falso. Y en este vídeo os quiero demostrar por qué el ejército de Israel es el ejército más inmoral del mundo. Así que, vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Al igual que el Estado de Israel, el ejército de Israel no ha existido siempre, y su creación vino de la mano de la creación del Estado de Israel. Ahora bien, esto no significa que, antes de que se creara el ejército, no existieran fuerzas paramilitares sionistas, porque sí que existieron, y la labor que desempeñaron en la colonización de Palestina fue muy importante. Entonces, creo que es muy importante dar unas breves pinceladas históricas para que entendáis cómo se creó el ejército de Israel. Como bien sabréis, después de la Primera Guerra Mundial, los británicos recibieron la potestad de imponer su tutela sobre Palestina, creando el Mandato Británico de Palestina. Ahora bien, desde el primer momento, los británicos se mostraron más dispuestos a cumplir con la promesa que hicieron a los sionistas con la Declaración Balfour, que fue crear el Hogar Nacional Judío, que a crear el Estado palestino. Y esto se ve en las primeras políticas prosionistas que implantaron los británicos en Palestina, y concretamente las políticas prosionistas que implantó el judeosionista británico Herbert Samuel, que era el entonces alto comisionado del Mandato Británico de Palestina. Y gracias a la implantación de estas políticas prosionistas, la comunidad judía o la comunidad de colonos judíos en Palestina pudo sentar las bases económicas, políticas, sociales e incluso militares del futuro Estado judío. Y a medida que se desarrollaba la vida política en la Palestina británica, se hizo cada vez más evidente la contradicción existente entre los objetivos colonialistas de los sionistas y las aspiraciones nacionales de los palestinos. La agudización de esta contradicción provocó los primeros enfrentamientos entre colonos y los palestinos, y a consecuencia de estos enfrentamientos, la comunidad de colonos judíos y la agencia judía se dieron cuenta que necesitaban crear una fuerza paramilitar para defender sus propios asentamientos coloniales. Así nació la Haganá. Y esta Haganá, a finales de la década de los 20, sufrió una escisión que fue el Irgún. Esta escisión fue fruto de las discrepancias que hubo dentro del movimiento internacional sionista entre la dirección sionista y los sionistas revisionistas de Jabotinsky, pero es que el propio Irgún también sufrió una escisión en la Segunda Guerra Mundial, ya que surgió el Lehi, y la escisión que sufrió el Irgún fue a causa de que unos sionistas revisionistas no estaban de acuerdo con combatir en la Segunda Guerra Mundial en el bando británico, porque para los terroristas del Lehi era inmoral, impensable combatir junto a los británicos en la Segunda Guerra Mundial, cuando eran los británicos los que no permitían el establecimiento, no permitían, entre infinitas comillas, el establecimiento del Estado judío en Palestina. Entonces, para ellos lo importante era combatir in situ, es decir, en Palestina, a los británicos para liberar Eretz Israel del dominio británico. Esto era un poco lo que sostenían el Lehi, Abraham Stern y demás. Lo importante aquí es la irrupción en Palestina del mayor general británico Lord Charles Wingate, el cual era un sionista cristiano que apoyaba la creación de un Estado judío en Palestina. Este militar británico explicó a los sionistas que la creación del Estado judío pasaba obligatoriamente por la mejora de las organizaciones paramilitares y su evolución en ejército.
O sea, Wingate les hizo ver a los sionistas que sin el militarismo no podrían sostener al Estado judío, no podrían defenderlo. Y les subrayó esa necesidad de profesionalizar las fuerzas paramilitares sionistas. Precisamente fue gracias a Wingate cuando la Haganá se convirtió en el brazo armado de la agencia judía, que fue más allá de la original misión de proteger los asentamientos coloniales y los kibutz. Porque a partir de ahí, la Haganá ya trabajó militarmente para acelerar el proceso de colonización de Palestina. Es más, fue el propio Wingate quien enseñó a los sionistas las tácticas de intimidación y represalias en las zonas rurales de Palestina. Wingate enseñó a las fuerzas paramilitares sionistas a quemar aldeas, demoler hogares, capturar aldeas, limpiarlas étnicamente. Es decir, todo lo que los sionistas pusieron en marcha con el plan Dalet entre el 47 y 49, les enseñaron los británicos. Y la colaboración de fuerzas paramilitares sionistas y las autoridades británicas se vio durante la Revolución Palestina de 1936 y 1939, cuando los sionistas colaboraron abiertamente con las autoridades británicas para reprimir a los palestinos y ahogar el intento revolucionario de los palestinos, porque en aquella época hicieron un intento revolucionario para liberar la nación de la doble colonización que sufrían. Y ahí se ve que muchas de las tácticas que pusieron en marcha los sionistas las aprendieron de los británicos. Y los consejos de Wingate moldearon el accionar armado de los grupos paramilitares sionistas, que no dudaron en ningún momento en aplicar paso por paso lo aprendido por los británicos. Obviamente, las enseñanzas de Wingate se pusieron en práctica con el plan Dalet, es decir, entre 1947, 48 y 1949, cuando limpiaron étnicamente Palestina. Y sí, los sionistas realizaron una limpieza étnica en Palestina. Y ya sé que muchos sionistas niegan este hecho, pero es que esto es innegable, porque si leéis los diarios de Ben Gurión o los archivos del ejército de Israel, os daréis cuenta que existen directrices, órdenes, planes bien detallados de cómo limpiar étnicamente Palestina. Esto es una evidencia muy clara. Y aunque los sionistas quieran negar la verdad histórica, no pueden, porque limpiaron étnicamente Palestina, limpiaron más de 500 aldeas y muchísimos barrios urbanos. Y, como no, también tengo que mencionar la importantísima obra de Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina, en el que explica detalladamente cómo los sionistas planearon, pero meticulosamente además, toda la limpieza étnica. Yo os lo recomiendo para que veáis qué es lo que realizaron los sionistas en Palestina. La eliminación al azar de palestinos, la quema o envenenamiento de plantaciones, demolición de casas, la destrucción de aldeas o poblados enteros y la consiguiente expulsión, o como les gusta decir a los sionistas, el traslado de centenares de palestinos se convirtió en una seña de identidad del ejército de Israel. Y desde entonces lo han aplicado constantemente para que los colonos judíos se conviertan en mayoría. De hecho, ya lo son. Cuando hace un siglo los palestinos eran mayoría y los judíos minoría, y eso se ha revertido completamente. ¿Por qué? Debido a la limpieza étnica. Bien, y todas estas acciones, incluidas las masacres, recordad la masacre de Deir Yassin, han sido prácticas que ha llevado a cabo el ejército de Israel constantemente, y con el paso del tiempo no ha hecho otra cosa que perfeccionarlas y mejorarlas, porque la función del ejército de Israel es continuar con la colonización. El ejército de Israel es un aparato militar de la colonización sionista, es que no es otra cosa que eso, y eso lo diferencia de otro tipo de ejércitos. Por eso mismo no es de extrañar
que la seguridad es un punto fundamental en Israel, porque gran parte de la existencia de Israel se debe al proceso de colonización, y para garantizar ese proceso de colonización necesitan esas fuerzas armadas. Bien, y, como no, toda su economía, o gran parte de la economía de Israel, también está orientada a la guerra, lo que demuestra que Israel solamente puede sobrevivir extendiéndose, extendiéndose y extendiéndose a costa de sus vecinos árabes. Porque Israel es un estado que se basa en la expansión constante de forma colonial. Y eso hay que metérselo en la cabeza. Entonces, el origen y las razones por las que se creó el ejército de Israel es clave para entender la naturaleza actual del ejército de Israel. Porque tiene ese carácter tan reaccionario, cumple esa labor o función colonial que las autoridades sionistas, las autoridades israelíes, necesitan lavarle la cara constantemente diciendo que es el ejército más moral del mundo. Y ya digo, esto es mentira. Esto no es nada más que una especie es que es un lavado de cara en toda regla. Y tened en cuenta que, a diferencia de otros países en los que los ejércitos se crearon en el proceso de liberación nacional, el ejército de Israel no es más que el producto de la profesionalización de los aparatos militares o paramilitares destinados a la colonización de Palestina. Y de ahí la función que tiene actualmente el ejército de Israel, que es expulsar a los palestinos, cometer una segunda Nakba, una segunda limpieza étnica masiva en Palestina. Y el ejército oficialmente se creó sobre la unión de distintas fuerzas paramilitares sionistas. De ahí el carácter colonial, reaccionario, que tiene el ejército de Israel. E incluso terrorista, porque el Irgun y el Lehi, incluso la Haganá, que eran organizaciones terroristas. Y estas se unieron para crear un ejército, para que os deis cuenta de cuál es la verdadera naturaleza del ejército de Israel. Entonces, en este sentido, creo que merece la pena destacar algunas doctrinas y directivas que tiene el ejército de Israel y que condiciona todo su accionar armado. Primero voy con la doctrina de Ahilla. Esta doctrina tiene 4 características. Voy punto por punto. 1. El uso de la fuerza desproporcionada. Según esta doctrina, Israel puede usar o puede emplear de una forma masiva toda su fuerza militar contra zonas civiles. 2. La no distinción entre objetivos civiles y militares. Esta doctrina considera las zonas de guerra como bases militares y no como aldeas civiles, ignorando la distinción entre objetivos civiles y militares. 3. Destrucción de infraestructura civil. Esta doctrina busca devastar todos los puntos débiles de la sociedad enemiga, incluyendo infraestructura económica, centros de control, comunicaciones y demás. 4. Castigo colectivo. Según esta doctrina, el ejército de Israel puede imponer o aplicar un castigo colectivo a la sociedad enemiga por las acciones de sus grupos armados o milicias. ¿Cómo justifica Israel la existencia de esta doctrina de Ahilla? Diciendo, no, es que en ese hospital había armas de Hamás, no, es que en esa escuela había armas de Hezbollah o había combatientes de Hezbollah. Así es como justifica Israel los ataques indiscriminados a zonas civiles, el castigo colectivo que impone sobre Gaza, sobre el Líbano. Así lo justifica, pero es que no es más que una excusa de cara a los medios de comunicación occidentales para que se lo puedan pasar, consentir. Pero es que la doctrina de Ahilla, la existencia de esta doctrina, echa por tierra todas sus excusas, porque el ejército de Israel sabe perfectamente que puede devastar zonas civiles enteras, porque no distingue entre objetivos civiles y objetivos militares. Sabe perfectamente el ejército que puede imponer un castigo colectivo a toda la sociedad enemiga, para darles una reprimenda.
y quebrar la moral de los combatientes enemigos. En esto consiste la doctrina Dahilla. Y luego está la directiva Aníbal, que es tal vez una de las directivas más controvertidas dentro del ejército de Israel. Según esta directiva, se autoriza al ejército el uso de fuerza máxima para evitar la captura de soldados israelíes, incluso si esto implica poner en riesgo la salud o la vida de los propios soldados. Esto surgió cuando en los años 80 Hezbollah trataba de secuestrar soldados israelíes para tener una moneda de cambio con la que negociar con Israel. Bien, entonces Israel aprendió de estas acciones y creó la directiva Aníbal. Ya os digo, es que esta directiva permite al ejército de Israel usar toda su fuerza para evitar que sus soldados o incluso civiles sean secuestrados por los enemigos. Y es que la directiva Aníbal se puede resumir en la siguiente frase: es preferible un soldado o civil israelí asesinado que capturado, porque de esta manera el Estado Mayor israelí no permite a los enemigos tener una moneda de cambio con la que negociar. Y cada vez son más los medios de comunicación que acusan a Israel de aplicar la directiva Aníbal en el 7 de octubre. Porque uno de los objetivos de la resistencia palestina era secuestrar, tener rehenes, con lo que después negociar con Israel. E Israel aplicó la directiva Aníbal el 7 de octubre e intentó matar a sus propios colonos, a sus propios soldados, para que los palestinos no pudieran secuestrarlos. Eso es lo que trató de hacer Israel. Como todos sabemos, le salió mal porque los combatientes palestinos se llevaron a varios colonos que estaban en la Reif. Pero es que la cantidad de muertos que hubo ese 7 de octubre, Israel tiene mucha culpa. Porque si veis, por ejemplo, el parking, que está calcinado enteramente, eso solamente lo puede hacer una fuerza aérea. La resistencia palestina no tiene fuerza aérea. No tiene. Eso lo provocó Israel, poniendo en práctica la directiva Aníbal. Ojo, con esto no estoy diciendo que haya gente que haya caído en el fuego cruzado. Por supuesto que no, hubo gente que cayó debido al fuego cruzado. Pero Israel también trató de aplicar la directiva Aníbal, porque no quería que la resistencia palestina tuviera rehenes con lo que poder negociar, porque mira después todo lo que ha llevado todo esto. Las familias de los rehenes han estado saliendo constantemente a las calles pidiendo la dimisión de Netanyahu y pidiendo un alto al fuego, y eso era lo que Netanyahu trataba de evitar. Y por eso mismo puso en marcha la directiva Aníbal. Y ya os digo, cada vez son más los medios de comunicación que acusan al gobierno de Israel de haber puesto la directiva Aníbal en marcha el 7 de octubre. Es que no lo digo yo, lo dicen cada vez más medios de comunicación. Y si no me creéis, investigad acerca de la directiva Aníbal. Entonces, vemos pues que los sionistas colocan por encima de todo la defensa de su proyecto colonial, que es el Estado de Israel, y la extensión del mismo. Esta defensa pasa incluso por encima de la vida de los propios colonos, como la aclara la directiva Aníbal, y esta defensa pasa por encima también de la vida de los civiles de países vecinos, como lo aclara y lo demuestra la directiva Dahilla. A Israel no le importa la vida de los colonos o de civiles de Líbano, de Gaza, de Cisjordania. No le importa. No le importa ni lo más mínimo. Lo único que le importa es la defensa de su Estado y la extensión del mismo. Y la existencia de estas dos doctrinas o directivas lo demuestra. Pero es que la inmoralidad del ejército de Israel no se queda simplemente en estas directivas o doctrinas, sino que va mucho más allá. Porque hay organizaciones relacionadas, ¿no?, con la defensa de los derechos humanos que resaltan los distintos sucesos o actos que realiza Israel vulnerando los derechos humanos. Os pongo dos ejemplos. Hay muchos más, pero yo os pongo dos ejemplos. Uno, el uso de escudos humanos. Periódicos israelíes, como por ejemplo Haaretz o The Times Israel, han denunciado el uso de escudos humanos palestinos por parte del ejército de Israel a la hora de adentrarse en túneles de Hamás o a la hora de entrar en ciertas zonas donde hay trampas. Utilizan niños
o adolescentes como escudos humanos para entrar a estas zonas o a estos túneles, para que en caso de que haya minas o trampas, mueran los palestinos y ellos no. El ejército de Israel ha usado constantemente escudos humanos. He ahí la moralidad del ejército de Israel. Ahí está el honor de sus combatientes, que son cobardes, que necesitan escudos humanos para protegerse incluso en los tiroteos. Es que es penoso. Y, ya os digo, esto no es nada nuevo, porque la organización Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, más conocida como B'Tselem, tiene un informe detallado sobre el uso de escudos humanos desde el 67. Y os invito a que leáis el informe para que os deis cuenta de que no me estoy inventando absolutamente nada y que el ejército de Israel es un ejército cobarde que necesita escudos humanos para protegerse. 2. El uso de la tortura en cárceles israelíes. Si todo lo que os he contado hasta ahora os parece una burrada, esperad que ahora viene plato fuerte. La tortura en las cárceles israelíes es una constante. La organización ya mencionada B'Tselem también tiene otra investigación conocida como Welcome to Hell, en el que se explica el uso constante de la tortura en las prisiones israelíes. Esta tortura no es fruto de la mentalidad sádica de algunos soldados israelíes. No, para nada. El uso de la tortura es sistemática y permitida por las autoridades israelíes. Lo que se trata es hacerles sufrir a los palestinos, porque los tienen deshumanizados y usan la tortura para quebrar la moral a todos los palestinos. Para eso lo utilizan. E incluso debaten públicamente acerca de si torturar es legítimo o no. Eso es la sociedad de Israel y eso es el ejército de Israel. Y luego hemos visto en Gaza la enorme perversión que tienen los soldados israelíes cuando han saqueado casas, y no solamente que las han saqueado, sino que han cogido la ropa interior de mujeres y se la han puesto. Y se han sacado fotos exhibiendo la ropa interior de ciertas mujeres palestinas. ¿Pero qué os pasa por la cabeza? Sois una sociedad enferma. Luego decís que sois el ejército más moral del mundo, pero ¿a qué soldado se le ocurre ponerse la ropa interior de mujeres y exhibirse con eso? ¿Pero qué fetiche tenéis con eso? ¿Qué os pasa por la cabeza? Israel es una sociedad enferma. Israel es actualmente un estado artificial. Es que es totalmente artificial. Y de la misma manera es artificial su sociedad. Sus colonos están perdidos completamente. Y se ve la enorme perversión que tienen los soldados israelíes cuando juegan con ropa interior de mujeres y las exhiben y las cogen como trofeos de guerra. Estáis muy perdidos y estáis bastante enfermos. Y yo ya sé que en el fondo esto no es cuestión de moralidad o inmoralidad, porque un ejército cumple con los objetivos marcados por el Estado Mayor, que a su vez estos objetivos están condicionados por las ideas originales que dieron lugar a la fundación no solamente del ejército, sino también del propio Estado o del régimen. Es decir, si los objetivos originales del sionismo es colonizar Palestina, el Estado Mayor y el ejército van a actuar en consecuencia. Tendrán un carácter colonial y cumplirán con la función de extenderse colonizando distintos territorios. Pero es que además la particularidad de la colonización sionista es que se basa en una colonización de sustitución, de ocupación, de sustituir étnicamente una población nativa por colonos. Y en eso consiste todo el accionar armado del ejército de Israel. Entonces, cada vez que los voceros sionistas digan que el ejército de Israel es el ejército más moral del mundo, nosotros debemos resaltar todos estos hechos y decir que el ejército de Israel es el ejército más inmoral del mundo y que además, a diferencia de otros ejércitos, el ejército de Israel cumple con la función de colonizar Palestina y sustituir étnicamente a los nativos, que son los palestinos. Así que, bueno, camaradas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi diario.
Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!